Nuestra misión en la Tierra como soldados del comandante Roque en cáncer colorectal es bajar la incidencia y la mortalidad del cáncer colorectal, diagnosticar lesiones precursoras y estadios precoces del cáncer colorectal, tratarlas mediante endoscopía y o cirugía, y para todo esto la colonoscopía es una de nuestras principales armas. ¿El cáncer colorectal de intervalo es nuestro tendón de Aquiles? ¿Nuestro talón de Aquiles? Sí lo es, lo es. Realmente es el único lugar, uno de los principales lugares donde las flechas nos pueden entrar. Y esto ocurre porque la colonoscopía es imperfecta. Si bien es un arma importantísima y muy útil, es imperfecta porque tiene limitaciones técnicas, porque hay áreas de la mucosa que son ocultas, porque las lesiones planas del colon derecho son difíciles de ver, porque tenemos mucha tecnología disponible, pero a veces no tenemos cómo usarla y a veces no sabemos usarla y a veces la gente que nos vende la tecnología no nos explica cómo usarla y a veces estamos muy apurados y no podemos usarla. Porque a veces la preparación del colon no es todo lo buena que debería ser y no pasamos suficientemente tiempo limpiando, porque en el 10 al 25% de los adenomas, sobre todo cuando son pequeños, los perdemos. Porque a veces cuando resecamos pólipos no los resecamos completos y esto llega a ser el 10 y en algunos casos cuando las lesiones son grandes hasta el 25% y las resecciones no son completas y no lo advertimos. Y porque en definitiva es imperfecta porque esta es una cosa que hacemos los hombres, o al menos por ahora, ¿no? En algún momento probablemente lo hagan las máquinas. Me gustaría empezar a hablar de cáncer de intervalo tratando de unificar las definiciones, y las definiciones por suerte se están aclarando a partir de este artículo que es un consenso que publicó la Organización Mundial de Endoscopía, dirigida por Matt Rutter en el año pasado, y claramente, el término de cáncer de intervalo se prefiere no usar más y se utiliza el cáncer post-colonoscopía. El término de cáncer post-colonoscopía debe ser preferido como término para hablar de todos aquellos tumores que ocurren luego de un examen negativo, ¿okay? Y a su vez pueden ser subcategorizados como cáncer de intervalo cuando son diagnosticados antes del próximo examen recomendado de screening o vigilancia, y cáncer de no intervalo cuando son tipo A, cuando son detectados en el momento en el cual correspondía el examen de screening o vigilancia, o tipo B, cuando son diagnosticados después. ¿Okay? Entonces, a partir de ahora hablemos de cáncer post-colonoscopía y sepamos de que hay cánceres que son cánceres de intervalo y cánceres que son no intervalo, y ambos son cánceres post-colonoscopía. Lo más importante de este paper de la UEO, que se los recomiendo, es de acceso libre y están publicados en GAT el año pasado, es que la recomendación es implementar un proceso formal, que todas las unidades deben implementar un proceso formal para la identificación y registro de los cánceres post-colonoscopía en forma prospectiva. Y si esto no es factible, deben hacer un evento anual para ver retrospectivamente qué pasó, vigilar qué ocurrió en un año calendario en esos casos. De cada uno de esos cánceres post-colonoscopía deben realizarse un examen de raíz causal, un análisis causal para ver cuál fue la causa, por qué fue este cáncer. Seguramente debe haber cosas, se van a encontrar causas y oportunidades de mejora. La tasa de cáncer por colonoscopía debe ser incluida, o mucha gente preconiza que sea incluida como un indicador más de calidad dentro de una unidad de endoscopía. Siempre debe ser medida a nivel global de la unidad, nunca a modo individual. La idea aquí no es perseguir, sino conocer qué es lo que está pasando en una unidad, y sirve de comparación entre unidades como método de benchmarking a ver qué es lo que ocurre. A los fines de garantía de calidad, y es decir, cómo funcionan las unidades, la tasa de cánceres post-colonoscopía debe ser expresada como el número de tumores post-colonoscopía sobre el número total de cánceres detectados en una unidad. Bien, ¿cuál es la tasa? ¿Qué tan grande es este problema? El problema no es menor, ¿ok? Hay muchos, pero la tasa oscila entre 5.4 a 9, y esto 9 es en Ontario, y vale decir que aquí las colonoscopías están hechas en algunas áreas por técnicos, pero en general oscila entre 5.4 a 9, más cerca del 5 al 7 en casi todas las series. 5 áreas de acción en las cuales podemos hablar de cáncer de intervalo. No vamos a tener tiempo de ver todas, vamos a ver las más importantes, que creo que son las que podemos discutir hoy.
Estudios y resecciones incompletas es la primera y vamos a dedicarle unos minutos. Obviamente la tasa de llegada a ciego es importante y debe ser igual o mayor al 95% en colonoscopía de screening, y si no es así, tenemos un problema. Todas las colonoscopías que uno llega ciego debe documentar los landmarks, es decir, el orificio pendicular, la válvula ileocecal, si entra el ciego, la unión de las bandeletas. Si no podemos llegar, y esto es humano que no podamos llegar, hay pacientes que tienen colon complicados, debemos documentar la causa de no llegada en el reporte y consignarlo escrito. ¿Qué conducta adoptamos en ese paciente? ¿Vamos a repetir el examen con un equipo pediátrico? ¿Vamos a usar un enteroscopio? ¿O lo vamos a mandar a hacer una colografía por tomografía computada? ¿Lo vamos a mandar a hacer un colon por enema? ¿Vamos a hacer una cápsula? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo único que no podemos hacer es nada. No podemos hacer... La conducta nada no está dentro del menú. ¿Está claro? Así que claramente debemos consignar en el reporte que en ese paciente no llegamos, forma parte de ese 5% de nuestra tasa no llegada a ciego, que es humano, vuelvo a decir, la colonoscopía es imperfecta y debemos consignarlo y qué le vamos a ofrecer. Bien. Una colonoscopía incompleta, es decir, una colonoscopía hasta el ángulo esplénico, es como hacer una mamografía de la mama izquierda. A nadie se le ocurriría hoy prescribir una mamografía de la mama izquierda. ¿Qué pasa con las resecciones? Bien, Jacob Paul publicó en 2013 este estudio que es el estudio CARE, en el cual vieron que el 10% de las polipectomías que se consideraban completas eran incompletas, y los factores predictores para ellos eran la experiencia del endoscopista, el tamaño del pólipo y la presencia de pólipos aserrados. Claramente, a mayor número de polipectomías incompletas, mayor índice de cáncer de intervalo, y esto llegaba hasta un 19%. La recidiva por resección mucosa en pólipos de 5 a 7 milímetros era de un 6%, pero cuando los pólipos son de más de 20 milímetros, trepa hasta un 25%, es decir que 1 de cada 4 pólipos de más de 20 milímetros puede tener una recidiva o recurrencia local. Por lo cual, y esto es lo más importante, en toda resección de un pólipo de más de 20 milímetros, hagamos un control dentro de los 3 a 6 meses. Otra vez, somos humanos. La cuarta parte de los pólipos de más de 20 milímetros que resecamos van a tener recurrencia local. Controlémoslos a 6 meses y tratemos la recurrencia, como decía Claudio hoy a la mañana. Por supuesto, si la resección es incompleta, miremos el borde y tratemos el borde. Miremos bien el borde, hagamos argón, hagamos soft coagulation, pero miremos el borde, lavemos el borde, virtiéndolo con lavado a presión, como hace Michael Burke con agua. El borde se vierte, miramos el borde detenidamente y lo podemos tratar, ya sea con argón o con soft coagulation. ¿Qué pasa con los pólipos pequeños? La recomendación es usar lo menos posible pinza de biopsia. La recomendación es usar anza fría, sobre todo una anza rígida lo más posible. No hay que tenerle miedo al sangrado con el anza fría. Jerry Way dice que lo que sangra es lo que ves, y si lo ves lo vas a poder tratar. Así que siempre anza fría en los pólipos chicos, no usar nunca hot biopsy. La segunda área de acción es la baja tasa de detección de adenomas, y esto sí lo ha hablado Roque y vamos a ir rápidamente, pero la incidencia de cáncer de intervalo es inversamente proporcional a la tasa de detección de adenomas, que debe ser igual o mayor al 25 a 30% en hombres y más del 20% en mujeres. Y por supuesto aún se discute si la tasa de detección de lesiones planas aserradas en el colon derecho debe considerarse un indicador de calidad también. Las tasas son ampliamente variables de detección en la misma unidad, del 17 al 47%, y la tasa de detección de lesiones cerradas varía de 1 a 8% en muchos trabajos. El trabajo de Douglas Corey, publicado en el New England en 2014, fue realmente señero en esto y demostró en un prepago, porque esto es un HMO, una organización de salud, que se llama Kaiser Permanente, midió 136 gastroenterólogos sobre 314.000 colonoscopías y encontró 712 cáncer de intervalo, y demostró que por cada 1% de mejora en la tasa de detección de adenoma, reducía un 3% el riesgo de tener un cáncer de intervalo, y por cada 1% de mejora en la tasa de detección de adenoma, había un 5% de reducción en la mortalidad por cáncer colorectal.
¿Qué es ser espléndido en tasa de detección de adenoma? Bueno, lo hemos dicho, ayer lo comentábamos con Roque, ¿cuánto hay que tener de tasa de detección de adenoma? Dicen que hay que tener más de 25% en hombres y más de 20% en mujeres, pero cuando vemos la gente que es magnífica, detecta un 50, un 60%. Magnífico en población de screening de ambos sexos es tener más del 40-45%. Hoy, en pacientes mayores de 65 años, arriba de 65%. Mayor aún en vigilancia, más 7% más. Y con pacientes en FIT positivo, que aquí no tenemos muchos, pero Rodrigo tiene muchos en España, aún un 20% más de la tasa normal. Sí es cierto que el trabajo de Michael Kaminsky demuestra, publicado en New England en el 2010, demuestra que las tasas de detección de adenomas bajas son peligrosas, tienen alta tasa de cáncer de intervalo. Y esto es un número contundente, las tasas de detección por debajo del 11%, tienen mucha cáncer de intervalo, con lo cual claramente estos médicos que tienen tasas bajas de detección de adenomas deben ser reentrenados. Bien, ¿qué hacemos para mejorar nuestra tasa de detección de adenoma? Tiempo de retirada al menos entre 6 y 10 minutos, no está demostrado que más de 10 minutos sirva. Establecer la sistemática en la retirada, mirar por cuadrantes, cada uno tiene la suya, lo aprendimos muy precozmente cuando empezamos a hacer endoscopía. Por supuesto está demostrado que mirar 2 veces el colon derecho, ya sea con retroflexión o volver a entrar con distinto grado de insuflación, sirva. Influencia en el horario de realización de la colonoscopía, incorporación de tecnología endoscópica avanzada. Algunas de estas cosas las vamos a ver. No somos infatigables, la tasa de detección de adenoma es mejor a la mañana que a la tarde, sobre todo cuando a la mañana hicimos 14 colonoscopías, a la tarde estamos más cansados, y este trabajo de Sanaka muestra que hay 4 puntos de diferencia entre la tasa de detección de adenoma a la mañana y a la tarde, con lo cual si hacemos colonoscopía a la tarde tengamos una mañana relajada y no veamos 35 pacientes en consultorio. El doble examen del colon derecho tiene mucho que ver, 450 pacientes en retroflexión versus 400 de doble examen, no hay diferencia significativa entre uno y otro, lo importante es que hay que hacer una de las dos, eso no hay ninguna duda. Al menos se detecta un adenoma adicional en el segundo examen con ambas estrategias y eso es muy importante. Sí, los avances tecnológicos son útiles, la endoscopía con luz blanca y el HD, vamos a ver ahora, la cromoendoscopía, la cromoendoscopía virtual y la colonoscopía asistida por accesorios. Este es el metaanálisis que demuestra que la colonoscopía con HD versus la endoscopía estándar ha tenido un efecto importante y ha tenido 3.5 promedio de aumento en la tasa de detección de adenoma, pero esto es obvio, es como ver la Champions con HD y verla en un filco cuadrado en blanco y negro, se ve mucho mejor, vemos más, detectamos más pólipos. Los accesorios, el EndoCaf, los EndoRings, todos han demostrado en los trabajos prospectivos controlados que son más útiles, pero yo no conozco a nadie en el mundo que los use todos los días para detectar más pólipos. Son engorrosos, hay que cambiarlos, hay que ponerlos, son bárbaros, andan muy bien en los trabajos prospectivos controlados randomizados. En el día a día podemos dejarlo para la discusión si alguien conoce que los use todos los días en todas las colonoscopías de screening. No conozco mucha gente. Sí el CAP. Y el CAP sí ha demostrado que sirve. Bien, ¿qué pasa con la tasa de detección de adenomas y el riesgo médico-legal del cáncer de intervalo? Si alguno de nosotros fuera demandado por un cáncer de intervalo, alguien le preguntaría la tasa de detección de adenoma. Seguro que no va a ayudar mucho decir que nunca la midió, ¿verdad? Todo el mundo se está preguntando ahora cuál será la mía. Estoy seguro que ayudaría mostrarle que la mide todos los años y que supera los niveles mínimos que hay que superar. Por eso, ¿qué hacer si nuestra tasa de detección de adenoma es baja? Calmarse. No pasa nada. Hay que tomarse más tiempo mirando. Revisar nuestra técnica de reconocimiento de lecciones. Preparar los pacientes con dosis dividida, y ahora vamos a ver algo al respecto. Comprar endoscopios de alta definición. Esto es una realidad. Vamos a ir pronto, vamos a tener todos endoscopios de alta definición. Considerar como endoscopía virtual o como endoscopía con indigocarmín. Y si después de hacer todo esto seguimos teniendo una mala tasa de detección de adenoma, hagamos otra cosa. Esto no es lo nuestro. Con esto se llega relativamente accesiblemente a una tasa del 25% en hombres y 20% en mujeres.
Bien, preparación inadecuada, rápidamente, sobre 20 millones de colonoscopías en USA, el 10 al 20% están mal preparadas. Los procedimientos son más largos y difíciles, 3 veces más dificultosos, hay menor tasa de detección de adenomas, ya vimos, hay mayor tasa de complicaciones, hay que repetir los estudios, 30-70% acortan los intervalos de vigilancia, tiene un impacto enorme en términos de costos, capacidad operativa, adherencia a los programas. 1.2, el riesgo relativo de perder pólipos es 1.2, 1.7, 1.5, y cuando hablamos de adenomas avanzados, es decir, pólipos de más de 1 centímetro, 1.5, 1.7, realmente muy mal negocio preparar mal a los pacientes. Los pacientes tienen que estar bien preparados y las preparaciones deben ser personalizadas y esto aumenta la eficacia, nos da mayor seguridad con nuestros pacientes, disminuye los costos. Las indicaciones deben ser escritas, orales para la preparación. Tenemos que enfatizar la educación y las medidas en los pacientes con factores predisponentes para la limpieza adecuada. La simple pregunta, señora, si usted es constipada, eso la hace acreedora del bidón de 4 litros y no hay tutía, cambia la historia, eso hace que no tengamos que repetir una colonoscopía luego. Régimen con dosis dividida, por supuesto, hoy es el estándar, la split dose. Documentar el score de limpieza en el informe, esto es fundamental, todavía vemos muchos informes en Argentina sin que nos digan qué tipo de limpieza tenía el paciente. Y por supuesto, si el paciente estaba mal preparado, tenemos que ponerlo en el informe y decirle que nosotros le recomendamos que el estudio se repita porque no nos sirve. Tenemos que dejar constancia de esto. Parece que no, pero una colonoscopía de screening con un Boston menor de 6 es un fracaso. No sirve para screening, hay que decírselo al paciente. Mire, esto que vino a hacer no sirvió, hagámosla de nuevo. Bien, biología tumoral es un pequeño tema del cual ya hemos hablado muchísimo, pero sí es cierto que muchos cánceres de intervalo son de localización proximal, muchos por suerte los detectamos en estadios tempranos. En general tienen mejor pronóstico porque están detectados en estadios tempranos, pero las características moleculares en este estudio en el Minnesota, en este estudio de la Administración de Veteranos de Minnesota, tuvieron una mutación BRAF por debajo del riesgo relativo, pero sí tuvieron mucha más inestabilidad de microsatélites y sí tuvieron mutación SIMP, lo cual hace pensar de que podrían ser más agresivos desde el punto de vista genético. Para llevar a casa, adecuada indicación de la colonoscopía, adecuada preparación, es inaceptable una colonoscopía de screening con un Boston menor de 6, y esto lo tenemos que saber, y es lamentable, pero hay que repetirla. El tiempo adecuado de retirada debe ser mayor de 6 minutos, y esto es no negociable. Llegar a ciego, mirar 2 veces el colon derecho, magnificación, alta definición, a la menor duda usar tinción, medir nuestra tasa de detección de adenomas, medir la tasa de detección de cerratos si podemos, recordar la agenda AM-PM, si trabajamos PM, que la mañana sea tranquila. Resequemos en bloc todo lo que podamos. Control de los en 6 meses si hacemos resecciones en piecemeal. Si ustedes se dan cuenta, todo esto es colonoscopía de alta calidad. Está en cualquier de las guías que hablamos. Y recordar de que la tasa de cáncer post-colonoscopía puede reducirse, pero probablemente nunca llegue a 0. Los pacientes que realizan un screening de cáncer colorectal deben saberlo esto, porque si no, estaríamos faltando a la verdad y eso no es honesto. Los casos deben ser discutidos en un análisis causal en las individualmente cada uno de estos casos en la unidad para identificar los factores pasibles de corrección. Y como conclusión final, sepamos de estos datos porque esta es la única forma que tenemos de mejorar. Muchas gracias.